En este video me satisface y me complace una vez más estar refutando a los calvinistas. En esta ocasión no estaré usando las Sagradas Escrituras. Estaré usando nada más y nada menos que las mismas confesiones y artículos de fe calvinistas para refutar a los calvinistas. Así es de que no me importa quién seas, cómo te llamas, tu apellido, tu raza, tu color. Si eres calvinista, simple y sencillamente te refutaré con tus mismas confesiones y artículos de fe calvinista. Como ustedes ya saben, los calvinistas creen en la absurda doctrina que ellos mismos han inventado de la gracia irresistible. Pues si no sabes qué es la gracia irresistible simple y sencillamente enseña que Dios le da vida salvífica, vida espiritual nueva a las personas que no creen en Jesús, es decir, a los incrédulos. Pues vamos a refutar semejante disparate, como lo he dicho, con las mismas confesiones y artículos de fe calvinistas. Pero si tú aún no sabes qué es la gracia irresistible, pues te dejo antes de refutar a algunos pastores y maestros calvinistas que están enseñando exactamente eso, la gracia irresistible, que Dios le da vida espiritual nueva a las personas que no creen en Jesús, a los incrédulos. O tú estás muerto en tus delitos y pecados, o tú estás vivo. Eso es lo que Pablo plantea en Efesios capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, tú estabas muerto en un segundo, luego estás vivo, y en ese momento tú puedes creer y arrepentirte, porque un muerto no puede creer. Jason, Will, ¿qué diferencia entre el calvinismo y el arminianismo? Calvinismo, arminianismo, bueno, en cuanto a la gracia irresistible, me limito, ¿no?, a la cuestión de hoy, gracia irresistible, los arminianos dicen que la fe precede a la regeneración, mientras que los calvinistas dicen que no, la regeneración precede a la fe. Es decir, que para mí, ¿no?, que soy calvinista, soy reformado, creo que Dios nos tiene que regenerar antes de que podamos ejercer fe, antes de que podamos arrepentirnos. Así que Dios tiene que hacer esta obra sobrenatural en nosotros, nos hace nuevas criaturas, nos hace nacer de nuevo, nos resucita y luego colocamos fe en Cristo y nos arrepentimos. Según el arminiano, Dios de alguna forma te capacita, pero tú tienes que tomar el paso, y luego si tú tomas el paso, Dios luego te regenera. Entonces, básicamente podemos resumir la diferencia en la siguiente frase. Para el arminiano es, primeramente la fe, después regeneración. Para el calvinista, primeramente la regeneración, luego la fe. Esta es, a grandes rasgos, la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo en esta cuestión. Une la verdad de que nosotros somos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos cadáveres, hijos de ira, y luego Dios nos dio vida, versículo 5 de Efesios 2, y luego después de recibir esa vida es cuando nosotros creemos y aún después hacemos obras. Todo lo que viene en la salvación viene debido a la obra de Dios en nosotros, en darnos vida. En conclusión, la gracia irresistible significa que el Espíritu Santo obra a las personas predestinadas, los regenera, les da vida para que ellos puedan creer el Evangelio. Por eso decimos que la regeneración precede a la fe. Es por eso, mis hermanos, que la regeneración viene antes de la fe. No puede ser al revés. Un muerto no puede creer. Así que la respuesta a nuestra pregunta es que el nuevo nacimiento precede a la fe. Es decir, primeramente el nuevo nacimiento, luego fe. Después de escuchar a los maestros y pastores calvinistas presentar su humanismo antropocéntrico, vamos a refutarlos con sus mismas confesiones y artículos de fe calvinistas. Tenemos en nuestra pantalla el Catecismo Mayor de Westminster. En su pregunta 76 pregunta, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Respuesta, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora. Si este catecismo fuera consistente con lo que los calvinistas creen y enseñan,
la pregunta 76 sería, ¿qué es la vida para arrepentimiento? Y la respuesta también sería, la vida para arrepentimiento es una gracia salvadora. Por lo tanto, el Catecismo Mayor de Westminster en su pregunta 76 es un catecismo meramente provisionista, porque los provisionistas creemos que primeramente es el arrepentimiento, luego la vida, no al revés, como nos han dicho los pastores y maestros calvinistas que ustedes han escuchado. Une la verdad de que nosotros somos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos cadáveres, hijos de ira, y luego Dios nos dio vida, versículo 5 de Efesios 2, y luego después de recibir esa vida es cuando nosotros creemos. Continuamos, el Catecismo Mayor de Westminster en su pregunta 87. Catecismo Menor, de Westminster, pregunta 87. Pregunta, ¿qué es el arrepentimiento para vida? Respuesta, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora. Muy bien, este catecismo menor de Westminster, si fuera consistente con lo que los pastores, maestros y teólogos calvinistas enseñan, la pregunta debería de ser, ¿qué es la vida para arrepentimiento? Y su respuesta debiese de ser, la vida para arrepentimiento es una gracia salvadora. Por lo tanto, este catecismo también refuta a los pastores, maestros y teólogos calvinistas y nos presenta un ordo salutis de la salvación provisionista, los dos catecismos que hemos leído. En conclusión, la gracia irresistible significa que el Espíritu Santo obra a las personas predestinadas, los regenera, les da vida para que ellos puedan creer el Evangelio. Continuamos leyendo. Catecismo Menor de Westminster, pregunta 85. Pregunta, ¿qué nos exige Dios para que escapemos de la ira y la maldición que merecemos por el pecado? Respuesta, para que escapemos de la ira y la maldición de Dios que merecemos por el pecado, Dios nos exige tener fe en Jesucristo, arrepentimiento para vida, juntamente con el uso diligente de todos los medios externos. Este catecismo menor de Westminster, si fuese consistente con lo que los calvinistas creen y enseñan y afirman, la respuesta debería de ser vida para arrepentimiento. ¿Qué nos exige Dios? Vida para arrepentimiento. Por lo tanto, este catecismo refuta nuevamente a todos los calvinistas juntos y este es un catecismo provisionista. Los provisionistas no tenemos ninguna contención con las preguntas y respuestas de estos catecismos y confesiones de fe calvinistas porque están siendo provisionistas. La Confesión de Fe de Westminster, capítulo 15, del arrepentimiento para vida. Esta Confesión de Fe de Westminster, si fuera consecuente con lo que los pastores, maestros y teólogos calvinistas creen y enseñan, el encabezado en el capítulo 15 debiese de ser de la vida para el arrepentimiento. Pero no, esta Confesión de Fe de Westminster dice del arrepentimiento para vida. Por lo tanto, esta Confesión de Fe de Westminster es acá en su capítulo 15, 100% provisionista y refuta absoluta, total y completamente a todos los calvinistas juntos, a todos. Ahora, ¿por qué creo que estas confesiones de fe y catecismos están en lo correcto? Porque la santa palabra de Dios así nos lo dice. En Hechos 11, 18 leemos, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento
para vida. Por lo tanto, es primero arrepentimiento para vida. No es vida para arrepentimiento, como afirman los pastores, maestros y teólogos calvinistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con las confesiones de fe, porque las confesiones de fe en cuanto a este tema están de acuerdo con la santa palabra de Dios. Listo. La pregunta aquí es, cuando Dios te dio vida para que tú puedas creer, Ahora tenemos ante nuestros ojos la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 en su capítulo 15, del arrepentimiento para vida y salvación. Pues si esta Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 en su capítulo 15 fuese consistente con todo lo que los pastores, maestros y teólogos calvinistas enseñan y afirman en sus congregaciones y en sus reuniones, debiese decir de la vida para arrepentimiento. Por lo tanto, como estas confesiones y catecismos de fe calvinistas reformados son inconsistentes con lo que enseñan en la práctica y postulan lo que sería el provisionismo. Los provisionistas creemos que primero es el arrepentimiento para vida. Los calvinistas, por el contrario, creen que primeramente es la vida, porque un muerto no puede creer, dicen ellos, para arrepentimiento. Es un placer refutar los calvinistas con sus propias confesiones y artículos de fe calvinistas. Luego continúa diciendo la confesión: aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez al haber vivido durante un tiempo en su estado natural y por consiguiente haber servido a diversos placeres, cuando Dios los llama eficazmente, les da arrepentimiento para vida. ¿Qué les da Dios? Según la confesión de fe, vida para arrepentimiento, como enseñan los pastores, maestros y teólogos calvinistas, humanistas y antropocéntricos. No vida para arrepentimiento, sino arrepentimiento para vida. Continuamos refutando a todos los calvinistas con sus mismas confesiones de fe y es un placer. somos nosotros los que creemos y los que nos arrepentimos. Nadie puede hacer eso por nosotros. Pero eso solo puede ser posible cuando el Espíritu Santo nos regenera de pura gracia. Confesión belga, artículo 24. Creemos que esta fe verdadera, forjada en el hombre al escuchar la palabra de Dios y la operación del Espíritu Santo, lo regenera y lo convierte en un hombre nuevo, haciéndolo vivir una vida nueva y librándolo de la esclavitud del pecado. Los calvinistas dicen que primero es la regeneración, luego la fe. Pero la confesión belga los refuta a todos y absolutamente todos ellos juntos en este artículo. Y es un placer nuevamente, calvinistas, leerles nuevamente la confesión belga en el artículo 24. Creemos que esta fe verdadera, forjada en el hombre al escuchar la palabra de Dios, lo regenera y lo convierte en un hombre nuevo, haciéndole vivir una vida nueva y libertándolo de la esclavitud del pecado. Ok, perfecto. Esta confesión belga provisionista refuta a los mismos calvinistas. Gracias. Continuamos. Somos nosotros los que creemos y los que nos arrepentimos. Nadie puede hacer eso por nosotros. Pero eso solo puede ser posible cuando el Espíritu Santo nos regenera de pura gracia. Continuamos. Esta es la confesión de fe y mensaje bautista que los provisionistas usamos. En el capítulo 4, párrafo A, dice: regeneración o el nuevo nacimiento es una obra de la gracia de Dios por la cual los creyentes llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. 100% cristocéntrico, nada de antropocentrismo humanista de los pastores y maestros calvinistas. Primeramente es la fe y luego la regeneración. Es por eso, mis hermanos, que la regeneración tiene que preceder a la fe. No puede ser al revés. Primero Dios regenera, después nosotros creemos.
Acá vamos a leer también las instituciones de Juan Calvino en el libro tercero, capítulo 14, párrafo sexto. Tengamos, pues, como cierto que el principio de nuestra salvación es como una especie de resurrección de la muerte a la vida, porque cuando por Cristo se nos concede que creamos en Él, entonces, y no antes, comenzamos a pasar de la muerte a la vida. Cuando creemos en Él, dice Calvino, entonces y no antes comenzamos a pasar de muerte a vida. Los calvinistas enseñan que antes de creer en Él, pasan de muerte a vida. Eso es ridículo, pero los refutamos con las mismas instituciones de Juan Calvino. Tenemos acá también instituciones de Juan Calvino en el libro 2, capítulo 9, párrafo 3. Admito ciertamente que al creer en Cristo pasamos de la muerte a la vida. Ok, perfecto. Acá Juan Calvino, provisionista 100%, y refuta a él mismo y a los calvinistas, que los calvinistas los calvinistas deberían de decir, admito ciertamente que al pasar de muerte a vida, creemos en Cristo. Porque ellos son antropocéntricos humanistas. Ellos primero pasan de muerte a vida, luego creen en Jesús. Instituciones, libro tercero, capítulo 2, párrafo 13. Pero lo que ahora preguntamos, ¿en qué consiste la fe que diferencia a los hijos de Dios de los incrédulos? Por la cual invocamos a Dios llamándole Padre, por la cual pasamos de la muerte a la vida. Por la fe pasamos de la muerte a la vida, y por cuya virtud Cristo, nuestra salvación eterna y nuestra vida, habita en nosotros. Juan Calvino, él mismo, dice, por la fe pasamos de la muerte a la vida. Los calvinistas, como les han lavado el cerebro, ellos creen que primero tienen vida y luego creen en Jesús el Señor. En conclusión, la gracia irresistible significa que el Espíritu Santo obra en las personas predestinadas, los regenera, les da vida para que ellos puedan creer el Evangelio. Martín Lutero dice en su sermón, nos es necesario nacer de nuevo, capítulo 5. Nos es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no puede comprenderlo porque él vive en la creencia equivocada de que logrará entrar en el cielo gracias a sus obras precedentes. Cristo le opone un no rotundo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos los que enseñen algo que contraríe este artículo son maestros falsos. Nosotros, empero, creámoslo y démosle gracias a Dios por el hecho de que al fin fue traído a luz, puesto en conocimiento de todos cuál es el verdadero camino a la vida. Haz que yo sea regenerado sin colaboración de ninguna obra mía, es decir, solo por la palabra y la fe. Si tal es el caso, soy hijo de Dios, tengo libre acceso a la casa de mi Padre y todo cuanto hago es bueno y acepto ante sus ojos. Muy bien, perfecto. Acá solo por la palabra y la fe nacemos de nuevo y sin obras, dice Martín Lutero. Continuamos refutando a los calvinistas ahora con Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, cito, si he de predicar la fe en Cristo a un hombre que ha sido regenerado, entonces el hombre, habiendo sido ya regenerado, ya es salvo, y es innecesario y ridículo predicarle a Cristo y pedirle que crea para ser salvo, si ya es salvo, puesto que ya ha sido regenerado. ¿He de predicar la fe solamente a los que ya la tienen? Es absurdo en verdad. ¿No sería esto como esperar que el hombre se sane
para luego llevarle la medicina? Esto es predicar a Cristo a los justos y no a los pecadores. Charles Spurgeon, sermón titulado The Warrants of Faith o la garantía de la fe. Así que la respuesta a nuestra pregunta es que el nuevo nacimiento precede a la fe. Es decir, primeramente nuevo nacimiento, luego fe. Leo una cita. Somos nosotros los que creemos y los que nos arrepentimos. Nadie puede hacer eso por nosotros. Pero eso solo puede ser posible cuando el Espíritu Santo nos regenera de pura gracia. De antemano sé que aún a pesar de las evidencias, los calvinistas continuarán creyendo y enseñando que no se necesita creer en Jesús para tener vida espiritual nueva, que Dios le da vida espiritual nueva, vida salvífica a las personas que no creen en Jesús, a los incrédulos. Pero he demostrado aún con las mismas confesiones y catecismos de fe calvinistas que primeramente es el arrepentimiento, luego la vida. Primeramente es la fe en Jesús para tener vida. Por lo tanto, el mito, la doctrina de la gracia irresistible está refutada. Por lo tanto, la doctrina humanista antropocéntrica que quita, que elimina, que saca a Jesús de la ecuación de la vida y tiene a los incrédulos con vida nueva, ha sido refutada por las mismas confesiones de fe. Cito el Evangelio de Mateo capítulo 15, párrafo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La ignorancia se nos puede quitar, en este caso estudiando la palabra de Dios, pero la necedad y la terquedad es algo que nosotros debemos de abandonar.